Hace un tiempo había grabado un video de cómo pasar dinero de PayPal a Binance con la menor cantidad de comisiones posible. Ese video tuvo un montón de repercusión, ayudó a un montón de personas, pero hace unos meses la plataforma Payoneer, que es la plataforma que usábamos en el anterior video para ser de intermediario entre PayPal y Binance, cambió de apariencia y las opciones ya no están en el mismo lugar que estaban antes. ¡Esto no era parte del trato! Además había un montón de preguntas y dudas que me hicieron y yo no sabía en su momento cómo responderlas. Pero hoy en día, y gracias a los comentarios de ustedes, sí que sé cómo responderlas. Por eso en el video de hoy vamos a actualizar el video que hicimos la vez pasada para que esté toda la apariencia de Payoneer actualizada y para responder todas las dudas que surgieron del video de la vez pasada. ¡Qué buen servicio! Muchos de los pasos van a ser exactamente iguales. Si es que viste el video de la vez pasada y tuviste algún problema, te recomiendo que directamente pases a la parte de dudas del video, que va a estar por el final del video más o menos, porque ahí voy a estar comentando todas las dudas que tuvo la mayoría de gente en el otro video, y además te voy a dar una información que me llegó hace poco y que la verdad que si sos de Argentina te va a venir muy pero muy bien. La cosa es sencilla, vamos a pasar dinero de PayPal a Payoneer y de Payoneer mediante la tarjeta Mastercard vamos a pasar dinero a Binance para comprar criptomonedas. ¿Qué es Payoneer? Una plataforma digital que te da cuentas multidivisas, es decir, en euros, en dólares, en libras esterlinas, en lo que sea, que nos va a servir de intermediario para pasar de PayPal a Binance. ¿Por qué no lo hacemos P2P, es decir, de persona a persona? Porque nos va a cobrar mucha más comisión. Es decir, en plataformas como AirTM, que es P2P, vamos a perder mucho más dinero que si lo hacemos por este método que te voy a mostrar. Lo primero que hay que hacer, obviamente, es crearnos la cuenta. Para esto te voy a estar dejando el link en la descripción del video, el cual es un link de afiliado con el que vas a poder ganar hasta 25 euros. Además, algo que tenés que saber es que para crearte una cuenta de Payoneer tenés que tener una cuenta bancaria asociada, pues una caja de ahorro o lo que sea. Salvo, y esto es algo que me preguntaban mucho, los bancos de Venezuela. Los bancos de Venezuela no van a funcionar porque Payoneer no los acepta. Para solucionar esto, ellos mismos recomiendan abrirse alguna cuenta en Facebook o Banesco. En mi caso, yo ya tengo la cuenta creada, es exactamente igual, esto no cambió para nada. Pero si querés ver el paso a paso, te lo voy a dejar en el otro video, o capaz que ahora después lo pongo en cámara rápida. Una vez que tengas todas las cuentas creadas, te vas acá a recibir y vas a ver que tenés todas las cuentas multidivisas, es decir, de cada moneda que tengas registrada en tu cuenta de Payoneer vas a tener una cuenta bancaria. En este caso en euro, en libra esterlina y en dólar. Lo que vas a necesitar va a ser la Community Federal Bank. Para ver esto vamos a poner en ver detalles en la cuenta de Estados Unidos y acá te debería aparecer el nombre Community Federal Saving Bank. Si no tenés esta, porque prácticamente seguro que no vas a tener esta, te vas acá a guía de soluciones, le das clic y pones no puedo usar mi cuenta para recibir transferencias con PayPal o otros servicios. Le das acá y acá te manda la solución. Esta Community Federal Bank la vas a necesitar sí o sí porque es lo que nos va a permitir asociar esa cuenta a PayPal. Si tenés la otra, la que no dice Community Federal Bank, no te va a dejar asociar PayPal. Después de eso nos vamos a nuestra cuenta de PayPal, nos vamos a cartera, asociar una cuenta bancaria. Y acá vamos a bajar a donde dice si lo desea puede asociar una cuenta bancaria de Estados Unidos. Acá nos va a aparecer número de ruta y número de cuenta. Acá el tipo de cuenta es importante, ponemos cuenta de cheques. ¿Y qué número vamos a poner en número de ruta y número de cuenta? Bueno, los números que nos proporcionó la Community Federal Bank que nos dio Payoneer. Una vez que tengamos asociada la cuenta bancaria, le vamos a transferir los fondos. Vamos a siguiente, vamos a elegir el monto de transferir, acá nos dice se va a descontar una comisión de 3,5% y la transferencia va a estar hecha entre 1 y 3 días hábiles. Acá el monto de transferir, si todavía no pediste nunca la tarjeta en Payoneer, le vas a poner $110. ¿Y por qué $110? Porque bueno, entre la comisión de PayPal y todas las cosas, capaz que si ponemos 100 no van a llegar 100, así que por las dudas pones $110. Esto es la primera vez solo para después poder pedir la tarjeta. Si no, no vas a poder pedir la tarjeta. Acá otra cosa que muchos tenían duda es que estos $100 sí en las políticas de Payoneer que no se podían depositar de una cuenta a tu nombre, es decir, te lo tenía que mandar un tercero. Y que tampoco permitían billeteras electrónicas como PayPal para esos $100. Sin embargo, yo lo hice y mucha gente lo hizo en el anterior video, así que a pesar de que diga que no, la verdad es que sí se puede. Yo con eso no tuve nunca ningún problema. Después acá yo le voy a depositar $20 porque yo ya tengo tarjeta, así que no me hace falta depositar 100, pero ustedes sí van a necesitar los 100. Vamos al siguiente. Fecha de recepción estimada de 1 a 3 días hábiles. Importe de la transferencia, comisión. Transferir ahora. Está en camino. Perfecto. En el caso de que Payoneer te ponga carteles de que se necesita verificar información o te envíe mails, verificar la información, dale los papeles que necesita para verificar tu identidad, todo lo que te pida, porque si no después el dinero no lo vas a poder tener, es decir, no te va a llegar. Una vez llegado a este punto y con el dinero de PayPal ya en nuestra cuenta de Payoneer, acá lo podemos ver que están los 19,30, que bueno, son 18,30 porque si apretamos podemos ver que nos cobraron una tarifa de $1. Pero bueno, ya con nuestro dinero pasado, ahora sí vamos a sacar la tarjeta.
La tarjeta que acepta Binance va a ser la tarjeta física en dólares o la tarjeta virtual en euros. Las otras es probable que si las sacás no las acepte, porque sí, hay tarjetas físicas y hay tarjetas virtuales. La virtual es la que tengo yo, es la que vamos a usar para este tutorial, es en euros. Es la imagen de una tarjeta con los números de la tarjeta, pero virtual, es decir, no te llega a tu domicilio de manera física. Pero es lo mismo, sirve para exactamente las mismas cosas. Todas estas tarjetas, sea la virtual, la física, en dólares, en libra esterlina, en lo que sea, va a tener una comisión de mantenimiento de $30 anuales. Pero a mí la tarjeta en euros, que es la que yo había sacado, que la tengo de manera virtual, nunca me llegaron a cobrar esta comisión. Además, en el video anterior me había comunicado con una persona de Payoneer por chat y me había comentado que la tarjeta virtual en euros no tenía comisión. Sin embargo, hace unas semanas me comenté otra vez con un personal de Payoneer y me dice que todas las tarjetas tienen una comisión de 30 euros. Yo, como les digo, yo tengo la tarjeta en euros virtual y jamás me cobraron nada. No sé si se habrá equivocado el otro tipo con el que me contacté o no. Si alguien se la saca ahora, le cobró algo, que por favor lo dejen en los comentarios. De todas formas, entre la física en dólares y la virtual en euros, yo ahora te voy a recomendar que te saques la virtual en euros, porque es la que tengo yo y sé que es la que funciona para Binance. La otra, los empleados de Payoneer me dijeron que también funciona, pero yo personalmente no la probé. Estaba viendo las comisiones, acá las podemos ver si pinchamos en este cartelito de acá abajo, y acá dice comisiones por recibir dinero en euro, libra esterlina, dólares. En este caso, como recibimos dinero en dólares, dice 1% del monto del pago, tarifa mínima de $1, es decir, el 1% de esos $20 que mandamos no llegaba a $1, así que nos cobraron $1, que es lo mínimo. Cuando se transfiere saldo a través de la gestión de divisas, que es lo que vamos a hacer más tarde para cambiar los dólares a euros, ya que vamos a sacar la tarjeta virtual en euros. Acá dice tarifa de transferencia 50% del monto de la transacción. Comisiones por retirar dinero, acá dice transferencia a cuenta bancaria 2% del monto de la transacción. Acá gratis, esto no sé por qué dice 2% y después dice gratis, la verdad que no tengo ni idea de eso. Acá tenemos lo que nos interesa: comisiones por el uso de una tarjeta Payoneer en saldo en euros, 30 euros, saldo en libras esterlinas, 30 libras esterlinas por 12 meses, saldo en dólares, $30. Y acá es la tarjeta que tengo yo, que es la tarjeta virtual en euros. Estas supongo que serían las tarjetas físicas, no especifica. Y acá dice activación de la tarjeta gratis. Como les dije, yo la tarjeta virtual en euros no pagué nada. Y acá dice gratis por tarjeta, una vez cuando la tarjeta se carga por primera vez. Acá tenemos más tarifas de cajeros y otras tarifas que las pueden ver más detenidamente si pausan el video o si entran a esta opción, como les dije anteriormente. Para sacar la tarjeta simplemente nos vamos a bancos y tarjetas, tarjeta de Payoneer, pedir una tarjeta, y acá nos dice tarjeta virtual, obtenerla ahora mismo, tarjeta física. Acá nos dan más información, ponemos tarjeta virtual, siguiente, ponemos la moneda que nosotros queremos, en este caso euros, a mí no me aparece porque yo ya tengo esta tarjeta, y ponemos en solicitar tarjeta. Esperamos un poco a que nos llegue virtualmente y ponemos la opción de obtener información de la tarjeta. Completamos nuestros datos y esperamos a que nos llegue un mail con la información de la tarjeta virtual. Esto yo ya lo hice en el video pasado, los pasos son exactamente iguales, así que te voy a estar dejando de fondo cómo es que se hace. Después de esto nos vamos a donde dice activar, le completamos los datos que nos piden y listo. Ya tendríamos la tarjeta activada. Ahora ya tendríamos casi todo terminado. Lo único que tenemos que hacer es transformar esos dólares que teníamos en euros para usar la tarjeta que la sacamos en euros. Para esto nos vamos a retiro y transferencia, gestionar monedas. Acá ponemos que queremos pasar de dólares a euros. Tenemos las opciones de monto a transferir y monto a recibir. En nuestro caso queremos transferir, es lo mismo en realidad, es para que lo veas de distintas maneras. Vamos a transferir los 18,30 que teníamos. Ponemos obtener tasa y acá dice que monto a transferir 16,77. Acá nos pone la tarifa, que sería $0,09, y ponemos enviar. Los fondos pueden tardar unos minutos en aparecer en su saldo en euros, así que si no aparece no se desesperen porque no pasa nada. Esto tarda unos 5, 10, 30 minutos capaz en aparecer. Me tendrían que llegar 16,77. Yo tenía unos 3 euros más, así que capaz que me aparecen 20, pero en realidad lo que acaba de pasar son 16,77. Acá podemos ver que ya llegaron los euros. Como dije, yo tenía un poquito más, por eso aparece 20,44 en lugar del monto que vieron. Y teniendo esto ya estaríamos casi listos para pasar a Binance. Lo único que falta por hacer es irnos otra vez a bancos y tarjetas de Payoneer, y en la tarjeta vamos a apretar la tuerquita y la recarga la ponemos activada, porque había muchos en el video anterior que me decían ya saqué la tarjeta, ya tengo plata en la tarjeta, ya tengo los euros, todo, pero al momento de pasar a Binance no me toma la plata de la tarjeta. Eso es porque la plata la tenían,
pero la recarga estaba desactivada. Entonces si estaba desactivada no tomaba los euros que tenía la cuenta. Así que para no tener ningún problema ponemos la recarga on y ya está. Ahora sí, una vez que tengamos todo listo nos vamos a Binance. Vamos a la parte de acá arriba que dice comprar cripto. Vamos a poner tarjeta de crédito o débito. Y acá vamos a elegir comprar. Vamos a poner la cantidad de euros que queramos cambiar por criptomonedas. En mi caso van a ser 16,77. En moneda vamos a elegir euros porque la tarjeta está en euros. Y acá en recibir vamos a poner la moneda que queramos recibir. En mi caso quiero recibir USDT. Vamos a recibir 18,19 USDT. Vamos a poner continuar. Acá si no tenemos asociada la tarjeta, vamos a asociar la tarjeta. Yo ya la tenía asociada de la vez pasada. Pero si no tenemos asociada la tarjeta, simplemente ponemos asociar la tarjeta. Ponemos los datos de la tarjeta virtual, la fotito de la tarjeta que nos llegó a nuestra cuenta de Payoneer y ya está, problema resuelto. Bueno, acá nos aparece 1804 porque alguna comisión de Binance o por usar la tarjeta. Y acá nos sacan un poquito más también por usar la tarjeta o alguna comisión de Binance. Nos dice comisión de 2,03%. Finalmente nos queda 17,67 netos. Ponemos actualizar y ahí sí, la confirma. 17,67 es lo que vamos a recibir. Esperamos a que se cargue y ahí nos dice 17,7707 y no sé cuántos números más. USDT, compra completa. Así que bueno, vamos a ver cuánto nos sacaron en total desde que pasamos de PayPal hasta que llegó a Binance. En Binance empezamos pasando $20 y al final terminamos teniendo 17,6707 USDT, dólares también. Así que calculamos el porcentaje y vemos que de PayPal a Binance perdimos en total 11,65%. Este monto de pérdida por todas las comisiones que nos cobraron lo vamos a poder bajar todavía más si es que nuestra cuenta de PayPal no es de Argentina, porque si es de Argentina nos van a cobrar una comisión mayor. También lo vamos a poder bajar más si tenemos la tarjeta física en dólares. Como yo les digo, yo no lo probé con esa tarjeta, pero si funciona con esa tarjeta se va a poder bajar más esta comisión porque nos cobraron una comisión adicional por cambiar los dólares a euros. Además hay que tener en cuenta que yo pasé $20 y nos habían cobrado una comisión de $1 que era lo mínimo que podían cobrarnos. Si yo hubiera pasado $100 como la vez pasada, ahí sí la comisión iba a bajar porque ese dólar no iba a afectar tanto en proporción a que yo ahora nada más pasé $20. En conclusión, si pasas un monto bastante alto, la comisión final sería de alrededor de un 8,75%. Pero igualmente se puede bajar todavía más si pedimos la tarjeta física en dólares y si tenemos una cuenta PayPal que no sea de Argentina. Si tenemos todo a favor, digamos, podríamos pasar de PayPal hacia Binance con una comisión de un 7% quizás. Ahora sí vamos a responder algunas dudas e inquietudes que tenían en el video pasado. Lucas, no puedo contactar la cuenta bancaria a PayPal porque PayPal me dice que necesito ayuda para conectar la cuenta. Solución a esto, contactar con el soporte de PayPal y decirle que te habiliten la cuenta de cheque, que te ayuden a asociarla a Payoneer y listo, esa es la solución. Te dejo el link al soporte de PayPal en la descripción. Lucas, ¿se puede usar P2P con la tarjeta de Binance? No, P2P no se puede usar, está totalmente prohibido por Payoneer, lo dice estrictamente las políticas. Y si usas P2P en cualquier plataforma con la tarjeta de Payoneer, te pueden cerrar la cuenta, así que no uses P2P. Lucas, la cuenta en euros no me aparece. Si por alguna razón en la parte de cuentas multidivisas te aparece la cuenta de libras esterlinas, de dólares, pero no te aparece la de euros, lo que tenés que hacer es contactarte con el soporte de Payoneer. Te voy a estar dejando el link en la descripción, que es simplemente un chat en vivo y vos le decís: mira, no me aparece la cuenta en euros, ¿me la podés habilitar? Y ellos en unos minutos te la habilitan, así de fácil. Lucas, si pido varias tarjetas, es decir, una en dólares, una en euros y una en libras esterlinas, ¿me van a cobrar $30 por cada una de estas cuentas? Según lo que me dijeron, te van a cobrar $30 por la primera activación. Es decir, si pedís la tarjeta en dólares, te van a cobrar $30 cuando la activas. Ahora, si después pedís la tarjeta en euros o la de libras esterlinas, ya está, no te van a cobrar otro mantenimiento más porque ya te lo cobraron con la anterior. Lucas, ¿para qué puedo usar esta tarjeta Mastercard? La tarjeta Mastercard la vas a poder usar en cajeros automáticos, para compras online y para compras en tiendas físicas siempre que acepten Mastercard. Si no aceptan Mastercard, obviamente no lo vas a poder usar porque la tarjeta es Mastercard. Y si sos de Argentina y te quedaste hasta acá, te tengo una buena noticia. Porque si usas la tarjeta para comprar algo en pesos, te van a tomar cada dólar o cada euro al mejor tipo de cambio. ¡Sí! Es decir, no al valor oficial, sino al valor más alto. ¿Qué quiere decir esto? Imagínate que el dólar oficial está a 180 pesos y el dólar blue está a 370 pesos.
Si tenés plata en Payoneer y haces una compra de 5.000 pesos, por ejemplo, te van a descontar 27,77 dólares a cambio oficial, es decir, a 180. Pero después de unos días te van a reintegrar 14,26 dólares. Es decir, la diferencia al cambio del dólar blue. Por lo que eso que te salía 5.000 pesos y que en un principio te salió 27,77 dólares, te terminó saliendo 13,51 dólares. Esta es una noticia que salió hace muy pero muy poco, te la voy a estar también dejando acá en la descripción. Yo la verdad que todavía no lo probé, pero al parecer es real. Ya me dijeron que desde el momento que haces la compra, unos 15 días esperás aproximadamente y te van a reintegrar la plata. Si alguno por alguna razón lo prueba, que lo deje también en los comentarios, porque así ayuda a los demás que están viendo el video. Por último, si te llegaste hasta acá, quiero decirte que acá en la descripción del video te voy a estar dejando el link a un grupo totalmente gratuito de Discord que te va a servir muchísimo si te gustan los temas de emprendimiento, criptomonedas, inversiones, finanzas, porque vas a poder charlar con un montón de otras personas que también están interesadas con los mismos temas. Bueno, una vez dicho esto, espero que te haya servido el video. No olvides dejar tu buen like, que ayuda muchísimo al canal. Nos vemos en el próximo video.